Son muchas las leyendas que se cuentan en torno a los bosques, pues estos tienden a asustar a la gente. Pueden llegar a ser peligrosos, si te adentras en ellos sin saber a dónde vas, y sin saber lo que habita dentro. Iba conduciendo de vuelta a casa. Me había quedado tarde a trabajar. Eran cerca de las 12:30 de la noche. Quería llegar rápido a mi casa y ver a mi familia. Me habían dicho que había un camino que atravesaba un bosque cercano del pueblo y que era un atajo para llegar más rápido. También había oído historias tétricas acerca del bosque. Se decía que se oían gritos y algunos hasta llegaron a decir que vieron extrañas criaturas cuando paseaban muy adentro del bosque y figuras sombrías entre los árboles. Yo nunca había visto nada parecido, pero también era cierto que nunca me había adentrado tan profundo. Pero era muy tarde, quería regresar pronto a casa. Encontré un camino bastante ancho como para ir conduciendo y, por la posición, era un camino recto entre el bosque y el pueblo, así que decidí ir por él. Las luces largas me ayudaban a ver a través de los árboles, pero a veces eran demasiados. Empecé a sentirme muy cansado, de repente tenía tanto sueño que no podía mantener los ojos abiertos y me choqué. Desperté fuera del coche algo herido pero vivo. No podía creer cómo seguía entero viendo cómo estaba el coche. Atascado en un árbol con el parachoques delantero destrozado, al igual que la radio y todo lo demás. No tenía forma de saber qué hora era. Mi teléfono se había dañado en el accidente, pero no parecía haber pasado demasiado tiempo desmayado. Me di cuenta de que ya no estaba en el camino. Ni siquiera podía volver. Empecé a asustarme de verdad. Intenté llamar a emergencias, a quien fuese para que viniera a ayudarme, pero era inútil, el teléfono estaba muerto. Empecé a caminar en una dirección intentando salir del bosque, pues no podía hacer otra cosa. No podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda mientras caminaba. Allí donde mirase había una sombra sospechosa o ramas formando escalofriantes muecas. Estuve caminando durante horas, ya estaba muy cansado, quería parar pero empezaba a hacer frío y no tenía nada para prender un fuego. Ya no pude más y me senté a descansar. Intenté tranquilizarme y pensar en qué podía hacer. Mientras planeaba qué hacer me di cuenta de que habían unos ojos en los árboles. Al principio creía que eran los búhos o algún otro animal que en la noche hacían reflejo sus ojos. Pero esos ojos no eran normales. Brillaban de verdad con luz propia. No podía ser, ¿qué clase de animal podía hacer eso? Vi que se quedaron mirándome fijamente, observándome como si se hubieran dado cuenta de que los estaba viendo. Sudor frío comenzó a recorrer mi frente, quería salir corriendo pero sentía que si lo hacía esa cosa me seguiría. Era como si estuviera hipnotizado, no podía apartar la mirada de esos ojos. Después de un rato se me secaron los ojos y parpadeé. Solo por un segundo y ya no estaban. Esos ojos se habían esfumado. El terror me hacía temblar como si estuviera bajo la mirada de un depredador. Pero pensé que a lo mejor era una alucinación por el golpe, a lo mejor solo estaba conmocionado y asustado. Mirando a todos lados solo veía bosque, bosque y más bosque oscuro como el carbón y sonidos de alimañas alrededor. No había ni rastro de esos ojos. Seguí caminando intentando no mirar atrás, me daba miedo hacerlo. Los ruidos del bosque se acentuaban a medida que caminaba. Al principio me parecían animales pequeños, pero fueron cambiando, parecían chirridos y aullidos. Empecé a correr pues sentía que algo me seguía. Me tropecé con una raíz y acabé en el suelo. Cuando alcé la vista empecé a temblar. Entre los árboles. Entre las ramas. En cada sombra.
Habían ojos brillantes y amarillos mirándome directamente. Habían cientos de ellos, y no podía respirar. No sé qué pasaba, el aire estaba denso y pesado. Estaba paralizado del miedo, solo podía observar cómo se iban acercando y no recuerdo nada más, no recuerdo qué pasó después. Desperté en una habitación de hospital con dolor de cabeza. Cuando intenté moverme me di cuenta de que todo el cuerpo me dolía. Tenía cortes por todas partes. Mi mujer se preocupó la noche que me perdí, así que llamó a la policía. Me buscaron todo el día siguiente hasta que me encontraron desmayado en el suelo. Estuve inconsciente 3 días. Los médicos dijeron que probablemente me había atacado una manada de lobos, ya que se han hecho comunes en esa parte del bosque en los últimos años, y las marcas que tenía parecían de garras y colmillos. Decían que era un milagro que estuviera vivo. Estaba tan contento, mi familia vino a verme, algo adolorido, pude abrazarles. Este fue un reporte que dio el hombre a la policía de todo lo que le había pasado. Pocos días después volvió a desaparecer junto con su familia. La policía los encontró pasado un tiempo en el bosque, colgados de la copa de los árboles. Al parecer se habían suicidado todos a la vez. Aunque la policía no sabía cómo diablos habían llegado tan alto. Un hombre de 32 años, su esposa de 30, sus 2 hijos, 2 chicos, uno de 14 y otro de 8 años. Ese bosque parece tener vida propia, algo que te acecha cuando entras. Sientes sus miradas. ¿Y tú? ¿Quieres ir al bosque? Espero que les haya gustado, y si fue así denle like, suscríbanse y dejen sus opiniones en los comentarios.